Hola amigos, buenos días. Yo soy Sadi Herrera y estamos en el quinto capítulo y último además de este bonito proyecto de oso amigurumi tejido a crochet para San Valentín. Y en este capítulo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en este capítulo vamos a hacer el cuerpecito del oso. Vamos a continuar tejiendo primeramente con este hilo que le hemos puesto al overol. Vamos a tejer la parte de arriba del overol, sus tirantes y su cuerpo, por lo cual vamos a ocupar 2 hebras de hilo, el color original de nuestro amigurumi y el color que estamos llevando en el overol. También vamos a ocupar 2 botones para pegar sus tirantes. También ocuparemos relleno, aguja lanera y una aguja de 3 milímetros, que es la que nos está sirviendo para este bonito proyecto del oso. Entonces, dicho esto, no me tardo más. Vamos directamente a ver el acercamiento y el paso a paso de este bonito tejido del oso. Vamos a dar inicio con la primera vuelta del cuerpo y lo primero que haremos será un nudo deslizado. Lo ajustamos y nos vamos con nuestra primera pierna aquí al primer punto y tenemos nuestro punto. Lo que vamos a hacer acá son 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a tomar la siguiente pierna, que es la unión. Me faltó una acá. La siguiente pierna, y lo que haremos será en el primer punto vamos a tejer un punto bajo. Y nos vamos a seguir toda esta vuelta de la primera vuelta con 32 puntos bajos, siendo este el primero. 1, 2, 3, y así nos vemos cuando demos toda la vuelta a esta piernita con los 32. Cuando terminamos los 32 puntos bajos de la primera pierna, vamos a llegar a la cadena. Y acá lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas iniciales que habíamos tejido. Aquí está la segunda y viene el tercer punto bajo. Y a través de ellos quedan unidos nuestras piernitas del oso. Después ya vamos a estar en la segunda pierna, donde vamos a tejer otros 32 puntos bajos consecutivos. Terminando estos 32 puntos bajos, estamos llegando nuevamente a la cadena y terminando esta vuelta, misma que terminará con 70 puntos bajos. Y procedemos a dar inicio a la segunda vuelta de nuestro cuerpo del osito. Marcamos nuestro primer punto, que lo estamos tejiendo sobre la cadena, y lo que vamos a hacer acá son 2 aumentos. Tenemos el primer punto, y viene el segundo aumento. Continuamos en el siguiente punto con otro aumento. Después de estos 2 aumentos, lo que seguiremos tejiendo durante toda la pierna son 33 puntos bajos.
Así que seguimos y nos vemos al final de estos 33. Al llegar nuevamente a la entrepierna, lo que vamos a tejer son 2 aumentos nuevamente, 2 puntos bajos en cada uno de los siguientes puntos. Aquí viene el segundo y después de estos 2 aumentos nos vamos a seguir tejiendo toda la pierna con 33 puntos bajos consecutivos. Así le daremos la vuelta a toda la segunda piernita y nos vemos al final. Para el final de esta vuelta 2 tendremos 74 puntos bajos y lo que vamos a continuar tejiendo de la vuelta número 3 hasta la vuelta número 12 es mantener la misma cantidad de puntos. Entonces tejeremos un punto en cada punto y nos veremos para iniciar la vuelta número 13. Y aquí estamos en la vuelta 13. Y lo que vamos a hacer acá es dejar este color por el momento. Le vamos a poner un marcador porque después vamos a continuar tejiendo. Y vamos a hacer un cambio de color para empezar a subir el cuerpecito de nuestro oso. Así que lo que vamos a hacer es tomar el otro color e iniciar, pero solamente lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás. Acá. Hacemos una cadena y vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Y así nos vamos a ir toda la vuelta 13, tomando la barriguita de atrás y tejiendo la misma cantidad de puntos bajos. Tomamos atrás, tejemos y así continuamos. Para el final de la vuelta tendremos los mismos 74 puntos bajos que traíamos de la vuelta anterior. Así que nos vemos para el cierre. Recuerden, este lo dejamos acá pendiente. Aquí vamos a iniciar la vuelta 14 y lo que haremos será tomar el primer punto bajo y hacer el cierre. Marcamos el inicio de esta vuelta y lo que haremos será mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 74, y esto será desde la vuelta número 14 y hasta la 20. Así que nos veremos hasta el final de estas vueltas. Un detalle más, en estas vueltas que siguen, sí vamos a tomar las 2 barriguitas del punto bajo anterior. Tomamos las 2, ya no solo la de atrás, sino que el punto bajo completo. Y aquí vamos a dar inicio a la vuelta 21. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es tejer 36 puntos bajos y luego una disminución. Y esto lo vamos a repetir 2 veces para concluir con 72 puntos bajos. Así que nos vemos al final de esta vuelta. Y vamos a dar inicio a la vuelta 22. Y lo que haremos en esta vuelta
es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 72. Así que nos vemos para el final. Aquí estamos para dar inicio a la vuelta 23. Y en esta vuelta lo que vamos a estar tejiendo son 10 puntos bajos y una disminución. 10 puntos bajos y una disminución. Y al final de esta vuelta lo que tendremos será 66 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Para la vuelta 24, lo que haremos es mantener el mismo número de puntadas. Nos las vamos a llevar con 66 puntos bajos durante toda la vuelta y nos vemos al final. En esta vuelta 25, lo que procede es que tejamos 9 puntos bajos y una disminución. Y aquí vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acá viene la disminución. Tomamos la hebra de adelante, luego el siguiente punto completo, pasamos por los dos y lazamos. Tenemos nuestra disminución y así nos seguimos tejiendo toda la vuelta, 9 puntos bajos y una disminución hasta que al final tengamos 60 puntos bajos y nos vemos al final. Aquí, iniciando la vuelta 26, lo que vamos a hacer es mantener los mismos 60 puntos bajos toda la vuelta. Así que nos vemos al final. Para la vuelta 27 vamos a estar tejiendo primeramente 4 puntos bajos y una disminución. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4 y viene la disminución. Luego vamos a continuar con 8 puntos bajos y otra disminución. Y así nos vamos a ir toda la vuelta y acá cerraremos con 4 puntos bajos solitos para terminar la vuelta con 54 puntos bajos. Y aquí damos inicio a la vuelta número 28. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener los mismos 54 puntos bajos que traíamos. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Ya estamos en la vuelta 29 y lo que haremos en esta vuelta es tejer 7 puntos bajos y una disminución. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y viene la primera disminución.
la hebra de adelante, jalamos las dos barriguitas y jalamos y tenemos la disminución. Y nos vamos a seguir así toda la vuelta con 7 puntos bajos y una disminución. Cuando lleguemos al final tendremos en esta vuelta 48 puntos bajos y nos vemos allí. Y continuamos en la vuelta número 30. Y lo que corresponde para esta vuelta es mantener los 48 puntos bajos que teníamos. Así que estaremos tejiendo y nos vemos para el final de esta vuelta. Y damos inicio a la vuelta 31. Y acá lo que haremos será primeramente 3 puntos bajos. Después de esos 3 puntos bajos vamos a hacer una disminución. 1, 2, 3 y ahora viene una disminución. Y luego vamos a continuar con 6 puntos bajos y una disminución. Y así nos iremos toda la vuelta con 6 puntos bajos y una disminución. Cuando lleguemos al final nos quedarán 3 puntos bajos solitos por crecer para cerrar esta vuelta y tendremos un total de 42 puntos bajos. Aquí estamos para la vuelta 32 y en esta vuelta 32 y en la 33 lo que haremos será mantener el mismo número de puntadas. En las dos vueltas tejeremos 42 puntos bajos consecutivos y nos vemos para iniciar la siguiente vuelta. Y damos inicio a la vuelta 34. Y lo que tejeremos en esta vuelta son 5 puntos bajos y una disminución. Y así nos iremos toda la vuelta hasta completar la corrida. Y al final tendremos un total de 36 puntos bajos. Y aquí estamos en la corrida 35. Y lo que tejeremos acá será 7 puntos bajos y una disminución. Y así nos iremos toda la vuelta hasta completar la cantidad de 32 puntos bajos. Y nos vemos al final de esta corrida. Para la corrida 36 y última de este cuerpo del osito, vamos a tejer 32 puntos bajos consecutivos, o sea, solo vamos a mantener la misma cantidad de puntadas. Una vez que hemos llegado al final, lo que vamos a hacer es cortar la hebra y jalarla. Y así hemos terminado esta parte del cuerpecito de nuestro osito. Y ahora retomaremos lo que es el overol. Y lo que haremos acá es en el primer punto que continúa, vamos a tejer 2 puntos altos. Y lo primero que hacemos es agarrar la barriguita que dejamos sin tejer adelante y hacemos la primera cadena y van a ser 3. 1, 2, 3 cadenas. En ese mismo punto haremos nuestro primer punto alto que viene acá.
Y así seguiremos tejiendo sobre la barriguita de adelante y vamos a alternar un aumento y un punto regular. En el siguiente, un aumento y en el siguiente un punto normal. Y así nos vamos a continuar durante 11 puntadas alternando un aumento, un punto normal, un aumento, un punto normal. Al terminar esta primera vuelta del overol, lo que vamos a hacer es subir con 3 cadenas, 2 y 3, y voltear nuestro tejido para poder seguir subiendo esta parte del overol. ¿Y qué haremos? Abajo nos quedaron 17 puntos altos. Lo que vamos a hacer es tejer un punto alto en cada punto para tener otros 17 puntos y subir al siguiente nivel. Así que iniciamos. Vamos a tomar acá nuestro primer punto alto. Bueno, sería el segundo, porque las cadenas se contemplan como el primer punto alto. Así que continuamos con el siguiente y así nos iremos hasta el final, donde les veré nuevamente. Aquí vamos a iniciar la tercera corrida y hacemos igual, subimos con 3 cadenas, damos la vuelta a nuestro tejido y vamos a iniciar un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Y así nos seguimos tejiendo y subiendo esta pechera del overol. Nos vemos al final. Para iniciar nuestra cuarta vuelta, volvemos a subir 3 cadenas, volteamos el tejido y continuamos haciendo puntos altos durante toda la corrida. Continuamos con un total de 17 puntos altos. Y aquí estamos en la corrida 5. Y lo que haremos en esta corrida 5, 6 y 7 es mantener las mismas puntadas. Vamos a ir subiendo con 17 puntadas en cada puntada anterior, 17 puntos altos, y nos vemos al final de la corrida número 7. Y aquí llegamos al final y lo que vamos a hacer es ya cortar la hebra y jalarla para después la hebra perderla dentro del tejido y que nos quede así nuestro overol. Y aquí estamos para iniciar los tirantes del overol y lo que vamos a hacer es contar 22 puntos en esta línea azul que hemos dejado, 22 puntos, y colocamos nuestro primer marcador. Aquí va a ir el primer tirante
y después de estos 22 puntos donde va a iniciar el primero, vamos a contar 15 puntos y en el 16 vamos a colocar el segundo tirante. Primeramente los marcamos así para poder iniciar el tejido y que no se mueva nuestra marca. Y vamos a iniciar con los tirantes. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra hebra y cuando la tengamos enganchada en la barriguita que habíamos dejado acá adelante, vamos a tejer 55 cadenas. Nos vamos 1, 2, 3, 4 y nos vemos para la cadena 55 y continuamos. Una vez que ya tenemos las 55 cadenas, lo que vamos a hacer es tejer 1, 2 y 3 cadenas más, que esto es lo que vamos a alzar para poder iniciar con nuestros puntos altos. Así que dejamos estas 3, que es lo que subimos, y en la siguiente vamos a tejer nuestro primer punto alto. Y así vamos a estar haciendo nuestro tirante. Vamos a regresar sobre las cadenas y en cada una de las cadenas vamos a tejer un punto alto. Continuamos toda la línea. ¿Ven? Así les va quedando. Ya he hecho acá el primer tirante. Vean, es toda la línea hasta regresar al inicio. Y nos vemos cuando estén acá y hayan concluido todos los puntos altos en nuestra cadena. Una vez que hemos completado los 55 puntos altos y ya tenemos el tirante completo, lo que vamos a hacer es cortar nuestra hebra y jalar. Para luego, si se fijan, esta es la hebra del final y esta es la del inicio. Nos vamos a ir por dentro de nuestro cuerpecito del osito y vamos a meter nuestra primera hebra por dentro, aquí está, y metemos la otra hebra también por dentro de nuestro tejido para evitar que luego se deshagan las puntadas. Y una vez que tenemos adentro las dos hebras, lo que vamos a hacer es un pequeño nudito por dentro que no se ve porque es por dentro del cuerpecito. Lo único que queremos es que no se pierdan nuestras hebras, que no se nos caiga el tirante. Y aquí ya tenemos los dos tirantes y estamos listos para la siguiente fase. Y lo que haremos ahora es iniciar con el relleno. Este relleno se va a ir hasta abajo, lo que son las piernitas, porque si recuerdan, lo único que teníamos rellenito eran los pies de nuestro oso. Así que ahora sí vamos a estar bajando este relleno para asegurarnos de que todo el cuerpecito quede muy bien armado. Metemos más. Esto es a gusto. Si les gusta que quede más suavecito, le ponen menos. Si les gusta que quede bien pachoncito, lo llenan más. Ustedes van a ir viendo qué tanto
le van a poner. Aquí por lo pronto recuerden la otra piernita, que baje bien nuestro relleno y ya se empieza a llenar lo que es nuestro overol. Seguimos bajando, acomodamos, vemos cómo vamos y va a faltar más. Seguimos acomodando, bajando el relleno, cuidando nuestra hebra para que no se nos pierda y un poco más. Yo creo que ya va quedando así. Está bien de relleno. De todas formas, todavía no vamos a colocar la cabeza, así que si hace falta un poquito más, le ponemos al final. Vamos a la siguiente etapa de los botones. Y ahora procederemos a pegar nuestros bracitos de este bonito oso de San Valentín. Y para que no haya errores, lo que vamos a hacer primero es fijarlos con alfileres antes de empezar a pegarlos, para confirmar que están correctos y alineados. Ponemos el primero y luego vamos a poner el segundo. Este también es un poco a gusto. Yo, por ejemplo, si cuentan, tengo 1, 2, 3, terminando la tercera línea que viene del cuello, es que he colocado el brazo. Pero, si a ustedes les gusta un poquito más arriba, más abajo, como siempre les digo, siéntanse en la libertad de acomodarlos a su gusto. Acá los tenemos ya presentados y lo que voy a hacer es ensartar nuestra hebra con una aguja lanera para comenzar a pegar nuestro brazo. Y nos vemos con los brazos ya pegados. Una vez que tenemos listos los bracitos, lo que vamos a hacer es pegar los tirantes de nuestro osito. Y por atrás los vamos a poner cruzados. Fijamos el primero atrás para que se nos haga más fácil. El segundo igual lo fijamos con alfileres y damos la vuelta. Y lo que haremos es poner el primero acá. Lo volvemos a fijar con alfileres. Y el segundo lo fijamos de este lado. La idea es que quede sueltito acá arriba y acá a la misma distancia. Yo lo voy a poner que llegue hasta la cuarta línea del overol, porque acá le vamos a poner un botón. Medimos bien el otro, igual que llegue a la cuarta línea, volvemos a poner. Ahora vamos a proceder a ponerle los botones. Tengo el primer botón, retiro el alfiler, pongo el botón donde me guste, marco otra vez con el alfiler para que no se mueva y se me haga más fácil, y cambio igual el otro. Pongo el botón y fijo con el alfiler para que se nos haga más fácil costurar.
una vez que los tenemos fijos, vamos a proceder a pegar los dos botones como lo hacemos normalmente. Aguja e hilo, pegamos botones y nos vemos al final con los botones ya pegados. Y ya estamos listos para unir la cabeza y el cuerpo. Y para hacer esta unión, lo primero que vamos a hacer es fijar la manera correcta, que esté derecha la cabecita, y fijarlo con unos alfileres, siempre para que no se nos mueva cuando estemos pegando las dos partes. Y acá ya tengo nuestra aguja lanera y vamos a ir tomando punto por punto arriba y abajo para hacer esta unión. Y empezamos tomando de la cabeza, nos vamos hacia el cuerpo. En lo que es el cuerpo, vamos a tomar la puntada de atrás para que nos... A ver, quitamos este alfiler que no nos estorbe y tomamos la puntada de atrás. Ahora otra vez arriba, la cabeza. Y así nos vamos, puntada arriba y puntada abajo, durante toda la vuelta y nos vemos al final. Y ya lo único que nos va a faltar es pegar nuestro corazoncito 3D para que esté listo nuestro osito de San Valentín. Y en este caso, usted puede elegir dónde pegarlo. Lo puede pegar acá en el overol, acá, incluso hasta por atrás en una pompita. No sé, donde le guste más. En mi caso lo voy a pegar acá en una piernita como parte del decorado del overol. Y lo primero que voy a hacer es fijarlo para que no se mueva mientras lo pegamos. Una vez que está fijo, agarro una aguja, el estambre rojo, y no lo voy a pegar por el borde, sino lo voy a pegar nada más en algunos puntos atrás, porque quiero que nuestro corazoncito quede realzado. Así que voy tejiendo por atrás y lo voy pegando con algunas puntadas. Retiro este, levanto y agarro de nuestro corazoncito por acá. Y así le voy dando puntadas por abajo y nos vemos al final. Y bien amigos, espero que les haya gustado, que hayan terminado su oso amigurumi perfecto, que les esté encantando su proyecto y que hayan disfrutado que tejamos este bonito oso de San Valentín juntos. Si tuvieron alguna duda, por favor, escríbanme en los comentarios y con muchísimo gusto les contesto. Ahora bien, si les ha gustado el video, regálame un like y de este lado, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube siempre te avise de todos mis nuevos proyectos. De este otro lado te voy a dejar la serie completa de este bonito proyecto de oso amigurumi para que la vayas siguiendo paso a paso. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.